Paula Rosas, que es diseñadora de indumentaria, es neuquina, recibida en la UBA. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones. Gracias. Vas a estar viajando ahora, dentro de unos días nada más. Sí, el 23 viajo para realizar el fitting y el 28 a puro desfile desde las 5 de la tarde en adelante. Son muchos los diseñadores que, tienen ganas y anhelan como diseñadores poder llegar a esa pasarela, ¿no? ¿Qué Sí. significa para vos, Paula? Creo que de Neuquén soy la primera neuquina que llegó a esa pasarela. Mira, Estudié en la Universidad de Buenos Aires. Regresé a Neuquén porque amo la Patagonia. No me gusta vivir en Buenos Aires, lo lamento. ¿qué fue lo que más allá de amar la Patagonia, pero estudiaste mucho tiempo allí en Buenos Aires, viviste mucho tiempo, me imagino, en Buenos Sí. Aires también? Quizás comenzaste tus primeros pasos en la moda en Buenos Aires, ¿y qué te llevó a volver? Independientemente del amor que por ahí uno tiene por sus raíces. Creo que eso también, una cuestión de arraigo también al lugar y la convivencia con las personas, la interacción. Pero volví, tuve una marca de indumentaria masculina Sí. que se llamaba Carnal, que hacía toda ropa estilo BMX. Y siempre estuvo en proyecto Prosas, que es mi marca, Que es la marca, claro. Que, hoy que estás es una presentando. conjunción de mi nombre, mi apellido, y además mi indumentaria no tiene por qué rimar como el género discursivo de la prosa. Tal cual. Así que, bueno, y ahí encaré el proyecto junto a que se hizo un concurso acá en Neuquén, Sí. que lo organizaba Centro Pyme, Sí. en el cual salí ganadora, que era sobre las fibras naturales. Que es un poco esa materia prima que utilizás a la hora de Claro, yo de tejía con diseñar. lanas sintéticas, nada que ver. Claro. Y entré a un mundo que es interminable, que se puede teñir, que es noble, se hace acá en la Patagonia, o sea, son fibras patagónicas Claro. y es como un círculo completar y hacer crecer a la cuestión socioeconómica también del lugar. Ujú. Bueno, recién decías, empezaste muy de chica también, ¿no? Porque ya estabas un poco empapada en el mundo Sí, de la moda, o por lo menos del porque arte mi mamá, también. que está atrás de cámara, ¿Cómo se llama mamá que está ahí filmando? Pero que venga más acá, mamá. ¿Cómo se llama? Rosana, Rosana, más acá. Así puede salir bien la filmación de Paula, claro. que no quiere salir en cámara. No quiere salir en cámara. Bueno, ella es artista plástica y La vamos a invitar, ¿eh? tal cual. Y me crié entre cuadros, papeles, pinceles, bellas artes. Claro. Y la casa siempre era un caos de papeles. Y bueno, y lo combiné con el tema de que me gustó siempre tejer de chiquita. Entonces, bueno, hice como un mix ahí. Después, el secundario, dije, ¿qué estudio? Bueno, diseño de indumentaria y me fui a Buenos Aires. En ningún momento dudaste, digo, de la carrera que ibas a elegir. Sí, porque me gustaba mucho el fútbol y los deportes. Y Ah, digo, voy mira. a ser periodista deportiva, pero me tiró más la moda. Y dije, Mira. no, y no me arrepiento. Y no te arrepentís. No, de Viste ninguna que por manera. ahí son carreras, ya sea como el periodismo también, o todo lo que sea artístico, comunicación y demás, por ahí tenés o la familia o uno mismo que dice, a ver, voy a poder vivir de esto una vez recibido. Sí, tal ¿Te cual. pasó también Sí. a la hora de elegir el diseño esta pregunta de decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar una vez que Hay- me reciba? Hay muchos momentos, etapas de frustraciones, después de decir, no, sí, puedo, y después, o sea, es cíclico y igual es adrenalínico también. Claro. Y ver el progreso, porque ahora es como que va así, la carrera y la marca, y digo, no me equivoqué, está bueno, y Eso hay que está apostar. buenísimo Y ser también, fiel a uno mismo, tal a lo que cual. uno hace, no querer impostar símbolos de otros, Ujú. otras culturas, por ejemplo, no sé, querer hacer algo estadounidense. O sea, está bueno, en este caso yo me arraigo a las cosas de la Patagonia y me funciona. ¿Qué encontraste en la Patagonia? Y a mí ¿Qué te me inspiró? me inspira las grutas, Ah, mira. la gruta patagónica, cómo los factores climáticos, el paso del tiempo, inciden en el volumen, modelan la forma y siempre devienen algo nuevo. Ujú. Esa mutación, cómo muta, y también que considero que es análogo a nosotros. Estamos Claro. mutando todo el tiempo. De hecho, ahora lo uso como un leitmotiv. Mira, Frase de cabecera, mutar. bueno, de hecho ahí estamos viendo, Mutar. ¿eh? Exactamente, mira, bueno, esto fue trabajo de ahora hace poquito, ¿no? Ese video lo producción, hicimos sí. para ir al casting Ujú. de autores de moda, Buenos Aires. Lo hicimos con Espacio Nórdico, Sí. Lorena, una capa, una artista, y la modelo Lucrecia,
todas neuquinas. Hicimos este video express, que quedó muy bueno, para presentarlo dentro de la colección. Claro. Y también con los zapatos de Proyecto Barda, que es otra neuquina. Así que Mirá qué bueno, mucho neuquino, mucha neuquina Un que ensamble. triunfa, ¿no? En el país y en el mundo, ¿no? Porque me imagino que también esta pasarela del BAF Week es también una apertura al mundo. sí, es mirado por todos. Y es una una de las- vidriera. Es una vidriera. Es una vidriera y depende cómo lo puedas aprovechar, es una apuesta importante. Quizás también para poder exportar lo que es la fibra, se exporta la materia Ujú. prima, pero no tanto con valor agregado, que es el diseño. Así Claro. que esa es como una meta. ¿Y qué te gustaría que pase luego de la presentación allí en la pasarela? Ay, vender la Porque colección uno, viste que completa. uno tiene, a ver, va con muchísimos sueños y demás. Recién repasábamos brevemente este camino que has tenido hasta el día de hoy y presentarte dentro de unos días en BAF Week. Digo, Ay, que no falta nada. es todo un camino recorrido y me imagino que muchísimas otras cosas quedarán por venir. Pero digo, esto en particular es la vidriera, un montón de otras cosas. En lo particular, ¿qué te gustaría más allá de esto que decías de la colección, vender toda la colección y que conozcan también la marca, vos, el trabajo? Sí. No, y creo que el proyecto tiene una maduración de un tiempo también de que hace que pueda estar hoy ahí, porque 2 años atrás no podría haber estado con 2 prenditas. Claro. Es una colección de 15 conjuntos mínimo que tengo que presentar, cada conjunto muchas prendas, y además que haya una coherencia y una identidad. Y bueno, lo que me gustaría que pase es... ¿qué puede pasar? Vender toda la colección, Eso primero, importantísimo. que suele pasar, Mirá. pasa, por eso no es que es algo, una utopía ahí, ¿no? O sea, Claro, sí, es algo que puede ocurrir. sí, y mezclarme más también con todo esto de la sustentabilidad, lo biodegradable. Me parece que la moda debe fusionarse con eso y también fusionar la tecnología con lo que es volver a lo ancestral, o sea, la técnica, el oficio, el artesanado. Ujú. Hacer ese mix me parece interesante y concientizar el tema de lo biodegradable, el vínculo con la naturaleza que se produce. Totalmente. ¿Y si existe la posibilidad otra vez de trasladarse a Buenos Aires? Por suerte, me lleva, pero me vuelve a traer, ¿viste? Siempre Claro, como o que sea, hago... vas y volvés. Pero no sabes las veces por año que me termina llevando. Mira, Por H o por B también fui a hacer un desfile en el Congreso de la Nación Ajá. con otras neuquinas, también organizado por el Centro PYME, y así se van dando muchos proyectos que siempre me llevan otra vez a Buenos Aires. claro. Me imagino que allá también tenés tus amigos y demás, Sí, ¿o no? de hecho, algunas ya las comprometí para el Para flip- que vayan, para claro. el backstage también, Claro. que me ayuden. Mira. Sí. Paula, a ver, el armado ahora de las prendas y lo que vas a estar presentando allí en la pasarela, ¿cuánto tiempo tenés de armado? ¿O cuánto Mira, tiempo te han dado, no? Porque ha sido todo muy reciente Para la también. selección había que ir igual con 3 conjuntos como Sí. mínimo ya planteados, porque no podías ir con un pantalón, o sea, además de todo lo que es bocetos, dibujos, muestras, tiene todo un catálogo que lo Ujú. acompaña, y yo tenía 8, entonces ya tenía un camino Tenías ahí allanado. claro. Y bueno, ahí estoy produciendo lo último. En el último tiempo que me queda voy a contrarreloj, pero si llegué a la facultad a cada entrega, voy a llegar. ¿Cómo es el, A lo que dé. ¿Cómo es el camino de la facultad? Digo, porque estudiaste en la UBA, digo, es una universidad Sí. realmente con mucho prestigio también. Sí. ¿Cómo ha sido el Es camino? exigente, profesores prestigiosos que tienen un camino recorrido muy amplio. La experiencia es buenísima. O sea, lo recomiendo totalmente. Me encanta la facultad de la UBA, Claro. es ciudad universitaria, y es un camino muy lindo para recorrer. Es mi segunda casa. Tu segunda casa, sí. Sí. ¿Hace cuánto te recibiste? Yo terminé en el 2011, pero luego me quedaba una materia ahí flotando que dije, no, la voy a terminar. Y bueno, un día, después de que falleció mi papá y demás, dije, me lo prometí a mí misma, digo, voy a terminar. Ajá. Y fui a dar esa última materia y me recibí. Por eso puedo concursar ahora en Autores de Moda. Claro. También estuviste, si mal no leí, en Neuquén Crea, ¿puede ser? Sí. El año pasado. Sí, gané en la categoría Diseño, Indumentaria y Textil. Qué lindo, ¿eh? La verdad que es impresionante el talento, ¿no? Y está bueno que existan estos espacios también para poder mostrarlo, ¿no? Sí. Porque si no quedan ahí guardados o muchas veces en las redes, pero bueno,
Es otra la exposición también. Sí, y tener que se le siempre dan en estos material concursos. disponible, porque hace que también vos puedas mezclar y encontrás nuevos caminos, nuevas búsquedas morfológicas y formas de decir y hacer, y eso es interesante también. Como raíces muy patagónicos, entonces tiene Todo, Patagonia. tus Grita diseños. Patagonia. Claro, tienen tus diseños y generalmente ¿cuánto te lleva? ¿Cuánto Depende. tiempo le dedicás, ¿no? a lo que es hoy tu profesión? Y te diría que hasta duermo pensando en la colección. Y un tejido como a full time me puede llevar 7 días, pero dedicándole mucho. Y las prendas, como dice esta otra marca que te decía que confeccionaba mucho, porque me gusta hacer. A mí ahora estoy delegando algunas cosas porque si no, no me da el cuerpo. Pero unas prendas más básicas no me lleva tanto tiempo, es una cosa industrial. Claro. ¿Y generalmente te hacen pedidos o no? ¿Vas armando la colección vos? No, voy armando la colección. Ajá. Y la idea es después introducirme en lo que es plataformas de venta sustentable, que hay en Instagram, como por ejemplo Somos Fibra o demás. Y bueno, también eso apunto después de esta pasarela. ¿Los costos que son accesibles o digo desde tu trabajo, ¿no? En la materia prima y demás? La fibra no es tan económica porque tiene todo un trabajo detrás, que es desde el criancero hasta el hilado, o sea, tiene un proceso muy largo que merece tener un precio justo. De hecho, en Chosmalal está la planta de fibras patagónicas y ellos en esta oportunidad me están auspiciando para poder también las prendas que me quedan, poder terminarlo, y porque son demasiados costos que no los puedo abaratar, y aparte le suma también a ellos como esta vidriera tan importante en Buenos Aires, poder difundirla y que llegue hasta allá. El diseño de indumentaria es una profesión, una carrera, esto que decías recién de la facultad, donde uno necesita tener mucha creatividad, o eso se puede ir trabajando a lo largo de los años. Depende. Puedes tener pasión, puedes tener talento. Creo que la perseverancia es el mayor desafío a lograr, y es lo que te lleva lejos. Perseverar y ser fiel a uno mismo, a lo que uno cree, no querer tomar ideas de otros porque eso te marea y no te lleva a ningún camino. O sea, hay que ir derecho a lo que uno está bien, incorporando cosas que van apareciendo, pero con una idea fija. Claro. Eso me parece que es lo más importante. Excelente. Bueno, mira, ahí mientras charlamos compartimos algunas imágenes. Ese fue en el Congreso, ¿ves? Qué Fue en el Congreso lindo. con tinte natural de cebolla y alumbre en las mangas. Impresionante. Ese es un video del espacio nórdico. Esa foto la tomó mi mamá en las grutas y Mira. hicimos un mix ahí. Y está la marca, ¿no? Sí, la marca de fondo. ¿Tenés redes sociales, Sí. Pauli? Sí. Instagram, prosas.art de Argentina, porque no podía poner prosas solo. Perfecto. Bueno, ahí te pueden encontrar y consultarte y seguir además este viaje que vas Sí, a háganme el llevar aguante. adelante. Claro, y vamos a estar, me imagino, en contacto Sí. sobre el fin de mes para que nos cuentes a ver cómo ha sido el resultado. Paula Rosas, diseñadora de indumentaria, aquí con nosotros. Gracias, Pauli. Gracias. Ha sido un gustazo Bueno, conocerte y también a igualmente. mamá y que está acompañando.